Dos candidatos disputan la silla presidencial y aunque sus discursos suenan distintos, ambos esconden una amenaza. Profundizar el deterioro de las ya bajas rentas de los jubilados, incluida la renta dignidad. ¿Por qué afirmamos esto? Aquí lo explicamos con claridad. Comencemos. Bienvenidos a Economía Popular. Hoy estamos reunidos para hablar del tema de la segunda vuelta de las elecciones nacionales y ver las propuestas centrales que tienen los candidatos, sobre todo alrededor de las rentas, de los adultos mayores y las perspectivas que tienen estas. ¿Quién es Tuto Quiroga? El líder de la agrupación Libre. En realidad ya es un candidato que viene postulando y hace muchas elecciones. Fue vicepresidente y presidente del país cuando falleció Hugo Banzer Suárez. Él no ha traído propuestas nuevas, las veremos en general, pero parece que se quiere reiterar las propuestas de Sánchez de Lozada, que las planteó en 1989 y que las pudo ejecutar en la década de los 90. Bueno, se trata de proyectos de capitalización, como los denominó Sánchez de Lozada, que en realidad entroncan en la economía financiera. Por el otro lado, Rodrigo Paz no estaba en las encuestas, fue una sorpresa para todos. Él en realidad está expresando la molestia de un Estado centralista, de un Estado bastante pesado en términos de manejo de recursos y que él le llama el Estado tranca. Sin embargo, al plantear una disolución, llamemos, del Estado entre el gobierno central y los gobiernos municipales, lo único que pretende, entendemos, es distribuir la crisis en los ámbitos también subnacionales. No se ve en su programa central de gobierno una solución a la crisis estructural de la economía boliviana. ¿Por qué es que Rodrigo Paz logra obtener la primera mayoría en la primera vuelta? En nuestro criterio es un voto refugio. Los sectores antes afines, que algunos consideran que eran militantes, no, eran afines al movimiento al socialismo, se refugian en los planteamientos postulados de Rodrigo Paz y tal vez sobre todo de su vicepresidente, Edman Lara. En ese sentido, entonces, este voto, llamémosle refugio, está condicionado a lo que va a hacer el gobierno. No es como un cheque en blanco que alguna vez le entregaron a Evo Morales. Esta es una posibilidad de gobierno. Si estos candidatos no cumplieran, en caso de ser electos, su programa, pues la situación política en Bolivia se complicaría muchísimo. Pero además, lo curioso de estas elecciones son los vicepresidentes. Jorge Quiroga con su vicepresidente han cerrado sus puertas a una perspectiva de crecimiento. El haber hecho aislado o marginado al occidente del país le impide un crecimiento significativo en esta área territorial. Se ha concentrado mucho en el oriente, le ha dado resultados para la primera vuelta, pero no le alcanza para la segunda vuelta. ¿Qué pasa con Rodrigo Paz y Edman Lara? Por su parte, ellos ya recibieron un apoyo de Samuel Doria Medina, que resultó tercero en la elección, y es probable, muy probable, que logren conquistar el voto de lo que fue la postulación de Andrónico Rodríguez y del más formal del Castillo. Lo único que está haciendo, y parece que está dando resultados, Jorge Quiroga, es desacreditar totalmente al capitán Lara. No está haciendo mala campaña, es una denominada guerra sucia, indudablemente está teniendo resultados y es posible que en estos 2 meses ni su mamá quiera votar por él porque entiendo que lo van a desacreditar totalmente. Bueno, estos son temas electorales, seguramente los iremos viendo en el camino. Hay una pelea, una pugna por jalonearse la silla presidencial sin mayores propuestas de cambio histórico, de cambio estructural de la economía boliviana. Y pasamos a eso. ¿Qué pasa con la propuesta de Jorge Quiroga, de Tuto Quiroga? Pues él habla de distribuir acciones a todos los
a bolivianos, adultos, mayores de 18 años, para entregarles las acciones a todos ellos, a todos los bolivianos, en calidad de propietarios de estas empresas. Estas empresas, hablemos de YPFB, por ejemplo, no están en un proceso de capitalización. Por el contrario, están en un proceso de descapitalización, lo que implica que en lugar de darte una alternativa de crecimiento, por el contrario, pueda generar deudas a toda la población boliviana. Lo propio pasa con las otras empresas, pero hay además un problema central, y acá está la temática central de lo que entendemos el apoyo a los adultos mayores. Por el momento, las utilidades de estas empresas, que en la versión de Tuto Quiroga se llaman dividendos, están siendo canalizadas a la renta dignidad. Según la ley 3791, estas empresas deben entregar todas sus utilidades para sostener este beneficio para los adultos mayores. Lo cual implica que si estas empresas van a entregar también dividendos al conjunto de los bolivianos desde los 18 años, como dice Tuto Quiroga, la renta dignidad pues quedaría más pequeña que la que ahora se paga, de 350 bolivianos al mes en el mejor de los casos. Esta renta tendría que dividirse entre el conjunto de bolivianos y no alcanzaría ni a 100 bolivianos por persona. Además que Sánchez de Lozada no lo vivió y que el mundo lo vivió en el 2008. Lehman Brothers. Lehman Brothers, fundado en 1850. Durante más de un siglo creció hasta consolidarse como uno de los bancos de inversión más influyentes del mundo. Sin embargo, su final quedó marcado en la historia. En septiembre de 2008, tras 158 años de existencia, protagonizó la quiebra más grande en la historia de Estados Unidos. Las razones del colapso fueron que expandió agresivamente sus negocios en créditos de alto riesgo, confiando en que el precio de las viviendas seguiría subiendo. Multiplicó sus deudas y operaciones financieras sin respaldo real, y al estallar la burbuja inmobiliaria, la cadena de impagos arrastró a la firma. La crisis mundial que produjo Lehman Brothers fue tan aguda que incluso afectó a la economía supuestamente blindada de Bolivia, haciendo que su ritmo de crecimiento cayera significativamente y que se alejara hasta el presente de las proyecciones de crecimiento sostenido del modelo social, comunitario y productivo del MAS. Este gigante de las finanzas hipotecarias se desmoronó completamente en muy pocos días. La caída de Lehman Brothers no fue solo el derrumbe de un banco, sino la muestra de cómo el capitalismo financiero puede volverse un castillo de naipes sostenido en deudas y especulación. Su quiebra no lo pagaron los ejecutivos que jugaron al límite, sino millones de trabajadores y familias en todo el mundo que sufrieron desempleo y desalojos. Lo que nos plantea Tuto Quiroga es volver al sistema financiero, trabajar en esa área que es bastante complicada y que gigantes como Lehman Brothers demostraron que esto no siempre es estabilidad. A eso se suma que en Bolivia tenemos más de 28.000 millones de dólares ya acumulados en el fondo de reserva de las pensiones, y eso ya está deteriorando la rentabilidad de estos montos. Si a eso le sumamos más acciones, más posibilidades de dividendos y de utilidades, definitivamente el deterioro de la rentabilidad puede ser mayor. Tanto en la propuesta de Tuto Quiroga como de Rodrigo Paz en Manlara, se estaría hablando de que vamos a utilizar las empresas para capitalizar a los bolivianos. En el caso de Tuto Quiroga, estamos hablando de que estas empresas, YPFB principalmente, ENDE, Empresa Nacional de Electricidad, Yacimientos de Litio Boliviano y BOA. Estas empresas van a ser distribuidas en acciones a todos los bolivianos mayores de 18 años. Esto va a implicar que se va a inyectar más recursos financieros
al ya saturado mercado financiero boliviano. En definitiva, si están pagando 4% de utilidades de los más de 28.000 millones de dólares que tiene la gestora en el sistema financiero, este porcentaje puede bajar. Y si baja 1% en el sistema financiero, eso es dramático para los adultos mayores y para todos los jubilados. En el proyecto de Rodrigo Paz y Edman Lara no se plantea una perspectiva mejor. Solo se dice que se va a incrementar los recursos para la renta dignidad, pero indudablemente es con las utilidades de estas empresas. Si eso es así, estas empresas están dando todo lo que pueden dar hasta el momento. Tal vez pueden subir unos pesos, pero definitivamente no van a multiplicarse por 6 los recursos como pretenden estos candidatos. Por lo cual estas empresas van a terminar descapitalizadas, sin utilidades para ser reinvertidas y en definitiva a expensas de las grandes corporaciones extranjeras que, como en el caso de Sánchez de Lozada, serán tomadas para beneficios de las corporaciones transnacionales y no para el beneficio de estos grupos vulnerables como los adultos mayores. Esta es la situación respecto de las empresas estatales bolivianas. Este es un elemento que hay que tomarlo muy en cuenta porque se trata de un grupo vulnerable. Estamos hablando de los adultos mayores. Justamente me he reunido con la dirigencia de la Federación de Adultos Mayores del Departamento de La Paz y hemos entregado el proyecto de ley para modificar esta normativa jurídica en la Asamblea Legislativa, tanto a senadores como a diputados. Pero nuestro planteamiento obviamente no puede concluir en buen puerto si es que Tuto Quiroga decide redistribuir esto, que ya es muy pequeño, al conjunto de bolivianos. Un elemento que hay que tomarlo en cuenta. Parece más demagógico y más empobrecedor que lo que está planteando, que lo que planteó en su momento Sánchez de Lozada. Nuestro planteamiento dice que en lugar de pagar 350 bolivianos, subamos el monto a 150 UFBs. ¿Cuánto es en bolivianos? Miren, de 350 estamos subiendo a 412 bolivianos únicamente. Estamos hablando de algo más de 60 bolivianos. Solo si utilizamos el impuesto a las grandes fortunas para sostener este proyecto. Y eso son centavos, como ustedes pueden apreciar. Ha planteado que va a subir este monto de 350 a 2.000 bolivianos. Fantástico. Fantástico, pues así dicho, pues que bueno, 2.000 bolivianos permitiría a las familias de escasos recursos y de estas personas adultos mayores contar con un adecuado nivel de vida, mínimo por lo menos. ¿Cuál es el problema? El problema, él está subiendo de 350 a 2.000 bolivianos. Y cuando no es posible sostener un dinero, ¿qué es lo que sucede? En la economía es perversa. Si uno aumenta los déficits del presupuesto fiscal, lo que va a provocar indudablemente es inflación. Te pueden aumentar y puede durar 1 o 2 meses tus 2.000 bolivianos, pero te va a liquidar ese incremento un aumento generalizado de los precios. Una inflación que te va a comer como lo estamos viendo ahora. Es decir, te pueden aumentar, creo que, bueno, este año nos aumentaron 10% al mínimo nacional, pero nuestra inflación nos comió eso y el doble. Estamos hablando de una inflación del 25%. Con la propuesta de Edman Lara, ese 25% se puede disparar fácilmente a un 150%. Y eso implica que con una mano te entregan los 2.000, con la otra en realidad te lo quitan al doble. No es posible financieramente. ¿Por qué? Porque en este momento la economía está en crisis. Nuestros hidrocarburos, principalmente gas, lo que vendíamos a Brasil y Argentina, pues está en caída. Nuestros precios han caído, nuestras reservas han caído y no tenemos de dónde sacar estos recursos. Y así no es posible sostener esta propuesta. Como ven, tanto la propuesta de Edman Lara como del propio Tuto Quiroga no le plantean nada bueno a la población y a este grupo vulnerable que son los adultos mayores.
Consideramos que debe haber propuestas serias que no las encontramos en el plano electoral. Sea quien sea, finalmente, presidente y vicepresidente de este país, lo que vamos a exigir desde abajo, desde las bases, desde los trabajadores y desde los adultos mayores, es que seamos responsables con el manejo de la economía y que llevemos a buen puerto todas estas demandas. Estamos muy preocupados porque el sentir de la gente más vulnerable, está siendo utilizado solo para jalonearse la silla y llegar a un proyecto que va a terminar destruyendo, y lo decimos con todas las letras, destruyendo lo poco que se ha alcanzado, por ejemplo, con la renta dignidad. Hasta aquí nuestro programa y seguramente estaremos analizando este contexto coyuntural, este proceso electoral de segunda vuelta en un siguiente programa.